justicia y misericordia. Perdón y justificación es una y la misma cosa. Cuando el Señor me perdona, Él me está haciendo justo. Él me perdona, pero me transforma. El perdón de Dios ya se dio desde un principio, pero yo no lo recibo hasta que voy a Él por medio del Espíritu. Cuando yo escucho su perdón, escucho esa misma palabra creadora que crea en mí justicia. Para yo poder cenar con el Señor, yo tengo que tener las vestiduras blancas. ¿Y qué son esas vestiduras? Muy sencillo. Esas vestiduras son la justicia de Cristo. El querer como el hacer por su buena voluntad, Él trae eso cuando recibimos a Cristo. Si creemos en eso, podremos recibirlo. Por eso nuestra parte en el contrato, en esta relación con el cielo, es creer que Cristo hace eso y recibirlo. Sean todos bienvenidos a esta nueva lección de la Escuela Sabática, ya la número 10, la cual lleva por título Arrepentimiento y Perdón. En esta lección, así como todas las anteriores, vamos a revisar la palabra de Dios, el mensaje de esta semana, a la luz del mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Somos tajantes en decir de que esta es la única forma por la cual nosotros somos salvos, por medio de la justicia de Cristo, la cual hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, abatiendo en el polvo nuestra propia gloria. Así que permitámosle a Dios que Él pueda hacer esto en nuestra vida. Esta lección nos va a permitir todavía profundizar un poquito más en aquellos elementos que son parte de la vida del cristiano, como lo es el arrepentimiento y el mismo perdón, cosas que nos han enseñado sin duda desde un principio de nuestra experiencia cristiana, pero que a la luz del mensaje de la justicia de Cristo podemos darle otra mirada a la cual nos ayude a contemplar a Cristo tal cual es, a poder exaltarlo en el tiempo en el cual estamos, esa manifestación más destacada que mencionaba Elena White, la cual debe darse al mundo en el final de este tiempo, antes de que Él venga, antes del cierre de la gracia. Este estudio nos ayude a poder proyectar esa manifestación más destacada de Jesús. Así es que Dios bendiga a cada uno de nosotros para esta lección. Y por supuesto, saludamos a nuestro amigo Víctor, nuestro hermano Víctor. ¿Cómo te encuentras, Víctor, para esta lección? Buenas noches, Ítalo, que el Señor te bendiga. Y bueno, para mí es un gusto nuevamente poder compartir contigo y en favor de todos aquellos que escuchan la lección, este repaso maravilloso acerca del arrepentimiento y el perdón. Qué oportunidad también que nos da el Señor de poder profundizar en estos términos bíblicos y poder entonces relacionarlos a la luz del mensaje de la justificación por la fe, que en realidad eso es lo que le da poder al mensaje y a cada presentación que nosotros hagamos. Así que roguemos al Señor que pueda dirigir todo. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Qué te parece, Víctor, si tú haces la oración para comenzar? Amén, vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu paciencia y bondad, Señor, y por tu manifestación amorosa de permitir acercarnos a ti en el nombre de Cristo. Rogamos, Señor, en su nombre que podamos percibir, Señor, nuestra necesidad del Salvador y rogar la promesa del Espíritu Santo para poder discernir las verdades profundas de tu Escritura. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, y a exaltarlo con poder, y que entonces el yo pueda ser menguado, Señor, y Cristo pueda crecer, Santo Padre. Acompáñanos, Señor, amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenos, mis queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este era el texto de memoria. Pocas veces nos dirigimos directamente a él, pero este texto trae algunos elementos que son muy, muy interesantes para que los podamos analizar y podamos mirar este tema bajo la óptica del mensaje de la justicia de Cristo, que lo hace todavía más profundo y más interesante en relación a nuestra salvación, en relación a la vindicación también del nombre de Dios. Dice así el texto, versículo 9, Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
de toda maldad o de todo mal, de acuerdo a su versión. Entonces, aquí se presenta el perdón de los pecados. El perdón debe ser precedido, evidentemente, como dice el versículo, por la confesión. Si no hay confesión, no hay perdón, claramente. Por lo tanto, aquí hay una causa y efecto. Pero también el texto menciona otra causa y efecto que aparentemente lo digo de esta manera, podría ser una solicitud de parte de Dios para poder darnos otra cosa. Es en el mismo panorama en la cual hemos puesto muchos otros textos en los cuales parece que la Biblia está diciendo una cosa, pero que en realidad, si lo leemos con la luz del Espíritu Santo, podemos entender realmente lo contrario y que realmente por ahí es la dirección. Porque el texto dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Es decir, se está apelando el perdón de los pecados, después de la confesión, se está apelando a una condición la cual Dios tiene. En este caso son dos condiciones. Una es su fidelidad y en segundo lugar es su justicia, ¿ok? Por lo tanto, Dios nos perdona porque Él es fiel y Él es justo, ¿ok? Entonces, alguien que no está obviamente centrado en el nuevo pacto o en el pacto eterno, en el mensaje de la justicia de Cristo, sino que más bien su mentalidad es aquella del antiguo pacto, la cual es de esclavitud, la cual nos invita a hacer algo para obtener otra cosa y mira a Dios como una caja de cambio, piensa de esta manera, de que Dios es fiel y justo cuando yo confieso mi pecado delante de Él. Por lo tanto, si yo confieso, Dios es fiel y justo. ¿Se entiende? Pero el texto, en realidad, fuera de un contexto mayor, podría tal vez decir eso, pero el texto no es aislado. Nos invita a mirar la palabra de Dios en los diferentes panoramas y específicamente el pacto eterno, el cual ya hemos ido presentando, o nuevo pacto, el cual se menciona también en el libro de Gálatas. Entonces, lo que debemos entender de este versículo es que Dios ya es fiel y ya es justo desde antes de que nosotros mismos hayamos caído ni siquiera en el pecado. Lo vamos a ir explicando a lo largo de esta lección para que nos quede muy claro de que Dios no nos está absolutamente pidiendo nada para dar una demostración de su fidelidad y de su justicia, porque Dios ya dio una demostración de fidelidad y de justicia antes de que nosotros vayamos a pedir perdón. Vamos a mostrar un texto, Víctor, para que podamos adentrarnos en esta temática, el cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 13, perdón, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Este texto está en el contexto de la imagen de la bestia y la adoración a la bestia y también los que reciben la marca de la bestia. Y el versículo 8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nos lleva a un contexto, santuario, juicio investigador, a la adoración a la bestia, por supuesto, y dice finalmente, el cual, refiriéndose a Cristo, a su libro, a su posición en el santuario, dice, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál fundación del mundo? ¿Cuál mundo está hablando aquí? En este caso, el profeta o Juan, uno de los discípulos. Yo me atrevería a decir, y por supuesto con Víctor concordamos en esto, que más bien el texto está diciendo no desde la fundación del mundo, porque nos lleva a nuestra mente directamente al Edén, sino que más bien el texto está profundizando en algo que la Biblia aprueba, por supuesto, que es antes de la fundación del mundo. Y quiero leer una cita, la cual está relacionada con otro texto que hemos leído muchísimas veces, que está en Hebreos 13, 20 y 21, el cual aplica esto que aparece en Apocalipsis, lo aplica en torno a una situación ocurrida antes de que nosotros existiéramos, incluso antes de la creación de este planeta. Por lo tanto, cuando aquí dice, desde la fundación del mundo el Cordero fue inmolado,
y entendemos que la inmolación es la muerte de Cristo o la herida que Él recibe o el sacrificio que Él hace como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si el texto nos está diciendo que Él fue herido desde la fundación del mundo, alguien podría pensar, bueno, esto ocurrió cuando Adán y Eva hicieron su primer sacrificio o cuando Dios mismo un sacrificio por ellos para que se vistieran con las pieles. Pero en realidad ni siquiera está hablando de ese suceso, sino que uno anterior a ese. Y aquí, en relación a Hebreos 13, 20-21, el cual dice, y lo leemos nuevamente, el Dios de paz que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, es decir, nos está llevando a algo que es por siempre, eterno. Os haga perfectos para toda buena obra que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, el énfasis está puesto en que se hacen estas obras agradables delante de Dios, que claramente es el cumplimiento a su ley. Eso es lo que para Dios es agradable. El cumplimiento a su ley se hace por Cristo, pero específicamente por la sangre de Jesús. Y fíjense que se menciona esta sangre que es venida desde una situación eterna que ocurre desde antes de que nosotros existiéramos, que en este caso es el pacto eterno. Y esta es la cita, y con esto te doy la palabra, Víctor. Dice acá la cita que se encuentra en Señales de los Tiempos del 12 de junio, justamente ya más o menos en esta fecha, 12 de junio de 1901. Dice, los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, que son los que confiesan, de acuerdo al texto de 1 Juan, recuerden que hay esperanza para ellos. La esperanza está puesta en que podemos cobrar o pedirle a Dios que sea justo con nosotros. No, la esperanza está puesta en algo todavía más grande, dice acá. Recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo, siempre. Y la pregunta es, ¿desde cuándo siempre? ¿Desde que cayó Adán y Eva? ¿Desde que se inmoló el primer cordero, que era una representación de Cristo y tal vez allí está apuntando Apocalipsis 13? ¿O cuándo siempre? Vamos a ver. El pacto de misericordia, que es el pacto eterno, que lo va a decir más adelante, fue hecho antes de la fundación del mundo. Aquí hay una ampliación de Apocalipsis 13:8. No solamente desde la fundación, sino que antes de la fundación del mundo. Y nos atrevemos a decir claramente que no solamente de este mundo, sino que de todos los mundos, absolutamente de todos los mundos, porque de lo contrario, Lucifer, que es la primera creación como ángel y probablemente el primero antes que otros seres de otros planetas, él también tenía que tener un cordero para poder arrepentirse. Por lo tanto, esta inmolación tiene que ser incluso antes del pecado de Lucifer. Por lo tanto, es antes de esa misma creación. Entonces, es un mundo anterior a nuestro mundo. Es un pacto anterior a todos esos mundos. Es un pacto anterior a toda la creación. Es un pacto que viene desde la eternidad. Porque fíjense lo que dice acá. El pacto de la misericordia hecho antes de la fundación del mundo. Y aquí nos dice exactamente desde cuándo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. Gloria a Dios, porque justamente esta manifestación, 1 Juan 1:9, vayámoslo de nuevo ahí, Dios es fiel y justo, no en el momento en que tú vas a pedir perdón, no en el momento en que vas a la iglesia, no en el momento en que abres la Biblia, no en el momento en que manifiesta alguna obra de justicia hacia alguna persona. No, Dios es fiel y justo desde incluso toda la eternidad, como tan ciertamente como nunca hubo un momento en el cual no existiera Dios, nunca hubo un momento en el cual Dios no proveyera de ese pacto de gracia para darnos a nosotros toda potestad sobre todas las cosas para poder ser fieles y justos, adquiriendo a Cristo sus méritos por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces el texto está absolutamente con otro énfasis, otro enfoque. Por lo tanto, nuestra confesión es una obra de la gracia proveniente de allá, de la eternidad, del amor de Dios que viene desde muy, muy lejos y que hoy día lo estamos recibiendo y que siempre ha
existido. Jesús está en el lugar santísimo como una manifestación más de esa misericordia extensa que viene desde lejos y va y viaja hasta el futuro sin fin. ¿Se fijan? Entonces, no podemos nosotros pensar de que Dios va a obrar bondadosamente porque hacemos este acto de arrepentimiento, sino que más bien Él da el arrepentimiento porque viene como un regalo de Dios y es una manifestación de su justicia desde antes de haber confesado los pecados. ¿Qué podemos agregar también a esto, mi querido Víctor? Amén, Ítalo, mucha claridad hay en el texto, ¿cierto? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, desde esa conexión en relación a lo que Dios es. Y como bien tú decías, Dios ha hecho un pacto eterno y ese pacto, si es eterno, quiere decir que fue hecho antes de que usted y yo existiéramos. Por lo tanto, nosotros no participamos en ese pacto. Y como nosotros no participamos en ese pacto, entonces nosotros, ¿qué somos? Somos beneficiarios del pacto. Nosotros nos beneficiamos de la bondad, del carácter, del amor de Dios y esa fidelidad que Dios demuestra en relación a ese pacto que Él hizo entre Él y su Hijo, estrechando su mano allá en las mansiones celestiales. Entonces, ese pacto tiene que ver con que si la raza humana caía en pecado, si el ser humano transgredía la ley de Dios, Cristo se daría como sustituto y garante por toda la humanidad. Cristo sería el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como bien tú leías ahí en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Qué interesante que esa manifestación de Dios entonces tiene que ver con dar a Cristo como su Hijo, darlo a la humanidad para que el ser humano, al comprender ese amor de Dios, al entender que de tal manera amó Dios al mundo, entonces el ser humano pueda ceder, pueda no resistirse, pueda comprender que la obra del arrepentimiento es algo que se produce solamente cuando nosotros vemos el amor y la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es justo y esa fidelidad y ese amor nos lleva a nosotros a ceder a aquello que nosotros no podemos hacer y que es arrepentirnos. Nosotros no podemos arrepentirnos. Dios entonces da arrepentimiento. Él produce arrepentimiento. En tanto Él perdona al pecador arrepentido, pues ese arrepentimiento lo produce ¿qué? Lo produce simplemente ver el amor y la bondad de Dios. Y por lo tanto, así lo dice también Romanos capítulo 2 y el versículo 4, Ítalo. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice precisamente qué es lo que a nosotros nos ha de llevar al arrepentimiento. Y lo dice así, Romanos 2, 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren qué interesante. Amén. ¿Qué es lo que me guía a mí al arrepentimiento? Pues la bondad, la benignidad, la fidelidad, el amor de Dios. ¿Y cuándo se manifestó ese amor de Dios? Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, también nos dice algo que es consistente con las palabras que tú decías, Ítalo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuándo fuiste? Si la palabra dice fuisteis, quiere decir que eso fue en el pasado. Claro, eso no es algo producto de la hora cuando yo le creo yo voy al Señor y como yo veo al Señor le creo, entonces ahí se produce ese rescate. No, fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata. Miren que se está refiriendo a la muerte de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió eso? El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que
lo que Juan está diciendo en Primera de Juan es bien lo que tú decías, Ítalo, para yo poder comprender que puedo yo confesar mis pecados y ese pecado es producto de un arrepentimiento, lo que genera ese arrepentimiento es la fidelidad de Dios, la fidelidad a su pacto. ¿Y quién es el garante de ese pacto? Cristo. Cristo es el garante porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando comprendemos el amor de Dios de tal manera, lo comprenderemos entendiendo que la justicia y el juicio constituyen el fundamento del trono de Dios. Ahí está fundado su carácter. Eso es lo que ha de llevar al ser humano al arrepentimiento. Y por tanto, creo, Ítalo, que ahora podemos también, no sé, ahondar en el arrepentimiento. Claro. ¿Qué significa el arrepentimiento habiendo comprendido esta maravillosa obra de Dios? Amén, amén. Claramente, es importante colocar esta base porque de lo contrario nosotros, insisto en la idea, creemos que Dios nos está dando a nosotros algo que por lo cual ya pagamos. Entonces, decir nuestro trabajo es una deuda para con Dios, como bien lo dice la palabra. Pero no es así, sino que más bien es la salvación es por gracia, como lo vimos muy bien allí en el libro de Efesios 2:8. Y para abrir este panorama en torno al arrepentimiento propiamente tal, el camino a Cristo es muy, muy claro. Yo creo que es de los libros que hace un panorama completo acerca de la experiencia cristiana, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, donde va mostrando al precursor, el cual es Cristo, y va anunciando cada elemento sin dejar ninguno de lado, los cuales tienen que ver con nuestra experiencia de justicia, la cual recibimos de Dios, como ya dijimos, desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en el capítulo 3 dice un poder misterioso que convence. Esto ya lo vimos un poco en relación al Espíritu Santo. La misma palabra de Dios, la lección hablaba acerca del Espíritu Santo un poco, pero esto ya lo hemos ido viendo. Pero aquí en este capítulo, de forma muy específica, Víctor muestra el arrepentimiento, muestra el falso arrepentimiento, muestra el verdadero perdón, hace algunas preguntas muy, muy interesantes, que incluso alguna de ellas estaba ahí en la lección, fue tomada y colocada allí para poder revisarla. Entonces vamos a leer acá lo que dice y lo vamos a ir comentando. Dice: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Fíjense, no solamente con Dios como una reconciliación, la reconciliación, si mal no recuerdo, lo hemos mencionado acá a través de la historia de Ruth, la cual implicaba restauración de la vida, es decir, santidad, santificación. La salvación implica santificación. Por lo tanto, la persona y la santificación no es nada más ni nada menos que obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, esa elevada posición en la cual vamos avanzando es de obediencia en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, eso es reconciliación y coloca estas dos cosas como un panorama unido, no se pueden separar. Entonces el pecador no se puede hacer justo a sí mismo, no puede justificarse por sí solo, sino que es solamente a través de Jesús, el cual aplica esto, como ya lo vimos, como un regalo que viene desde la eternidad. Simplemente debemos creer en aquello. Vamos a mostrar más adelante una cita, la cual dice exactamente esto. Dice, pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Que es una pregunta muy interesante. Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud en el día del Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? Y esta es una pregunta natural, no es una pregunta que sea antibíblica, sino que al contrario, es una pregunta natural para aquel que puede encontrarse por medio del Espíritu Santo, encontrarse con la abrumada vida que tiene. Y esto en las bienaventuranzas, justamente en la primera, al reconocer esa pobreza espiritual, al oír el mensaje del testigo fiel de la iglesia de la Odisea, la persona puede abrumarse si es que no logra vislumbrar a Cristo, porque a veces la luz, producto de nuestro pecado, puede dejarnos ciegos. Entonces, la única forma de que eso no suceda es
que nos aferremos a Cristo, a su palabra, para que ese mismo testigo, el cual está anunciando mis faltas y mis pecados, me muestre el camino a seguir. Y en este caso, ¿qué haremos? Y dice aquí, la primera palabra de contestación del apóstol Pedro fue esta: arrepentíos. Y poco después, en otra ocasión, dijo, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, aquí él está diciendo, arrepentíos delante de Dios y volveos a Dios. Que esto ya lo vimos ahí, si te acuerdas, visto en Isaías 55, si que mal no me equivoco, donde se nos mandaba a oír, ¿cierto? A oír al Señor y de esta manera beber de las aguas para poder ser transformado. Entonces, aquí en este capítulo se nos está diciendo lo mismo: volvenos vuestra vista a Dios, aquel que nos está mostrando nuestras faltas, pero al mismo tiempo nos está llevando a la justicia. ¿Se acuerdan la obra del Espíritu Santo? Nos convence de nuestras faltas, pero luego nos lleva a la justicia, porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juicio investigador, la obra de Jesús en el lugar santísimo. Por lo tanto, la justicia y el juicio son dos cosas que van de la mano. Ahí nos lleva el Señor a través del Espíritu Santo para no abrumarnos producto de nuestra condición e intentar salir como alguien que se está ahogando y da aletazos, sino que más bien entiende que hay un Salvador para su condición. Y fíjense lo que dice acá, y esto es muy certero en relación al verdadero arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento comprende dos cosas: tristeza por el pecado y, en segundo lugar, dice ahí, abandono de él mismo. Eso es arrepentimiento en el sentido bíblico. Vamos a dar un par de versículos para que, creyendo obviamente en la profeta, pero vamos a ver un par de versículos para que amplíe esta situación. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. Por lo tanto, la cita está respondiéndose a sí misma, diciendo que es tristeza por el pecado, es una repudiación, es un vómito que se produce producto de reconocer esta condición de pecado. El mismo vómito que Dios hace con la tibieza espiritual, exactamente el mismo. Es decir, Cristo comienza a penetrar la mente y yo comienzo a rechazar lo que Dios rechaza. Y en este caso es mi propia condición. Entonces, si es eso lo que Dios rechaza, necesito refugiarme en Cristo para no terminar siendo desechado juntamente con el pecado que está en mí, el cual he concebido por propia voluntad. Por lo tanto, dice acá que renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Y Dios es el que muestra su gravedad del pecado. ¿Y cuál es la mayor manifestación de gravedad del pecado? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Claramente, Dios mismo tuvo que morir para pagar el pecado. Ese era el precio tan alto que se debía pagar producto de este terrible acontecimiento o este error, o como queramos llamarlo, que se llama pecado, que es quebrantamiento de la ley. No había otra forma en el universo de poder saldar esa cuenta más que la muerte del Cordero de Dios, del mismo Dios. Entonces, Dios tiene que morir. Cuando vislumbramos a Cristo, a él levantado, como le dijo a Nicodemo, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, el pecado que hay en nosotros nos lleva a mirar esa terrible gravedad de la situación, a Cristo colgando del madero, y ahí yo comprendo la gravedad del asunto. Comprendo que Dios murió en mi lugar para que yo tenga la posibilidad de ser salvo. Al mismo tiempo, Dios sufrió la segunda muerte. Él sufrió el juicio en el cual no hay intercesor para que tú y yo no tengamos que pasar por eso. Él se apartó, más bien el Padre se aparta de él, se separan para él manifestar esa terrible soledad, la cual el pecador tendrá al final del juicio. Por lo tanto, él experimenta eso. Al vislumbrar eso en la palabra de Dios, nosotros comprendemos la gravedad del pecado. Eso es dolor por el pecado en estricto rigor. Y mientras no lo repudiemos, mientras no repudiemos ese acto y al mismo tiempo apreciamos lo que Jesús hizo, no habrá un cambio real en nuestra vida. Y en segundo lugar, el cambio que lo vamos a desarrollar, yo creo un poquito más, obviamente, porque tiene que ver con el poder de Dios para triunfar, eso no sucede
mientras esta primera situación no sucede. Termino leyendo, Víctor, acá un texto, el cual muestra acá, por ejemplo, muestra aquí un poquito acerca del dolor por el pecado. Esto se encuentra en 2 Corintios 7:10. Allí nosotros podemos ver esto de forma muy interesante porque la Biblia tiene un solo lenguaje, no tiene doble discurso, y ahí nos muestra nuevamente el pacto eterno, nos muestra nuevamente que esta obra es antes de nosotros y se nos da como un regalo. Es decir, cuando creemos en Dios y recibimos el perdón, es un perdón que Dios ya dio desde la eternidad como un regalo. Y eso trae la transformación. Dice, porque la tristeza, que es, de acuerdo a la versión que tengamos, o el dolor, dice en otra versión, porque el dolor que es según Dios o que viene de Dios, ¿desde dónde viene? De la eternidad. La tristeza, en este caso, o el dolor, obra arrepentimiento saludable, dice alguna versión. Otra versión dice, obra o produce arrepentimiento para salvación. ¿Se fijan? Entonces, la vislumbre de Cristo inmolado, Apocalipsis 13:8, y vislumbramos, ¿qué cosa? No vislumbramos el lugar santísimo. Ni siquiera vislumbramos la cruz como ese acto hace 2000 años atrás. Vislumbramos la eternidad. Jesús muerto desde la eternidad. Y no estricto rigor, ¿cierto, Víctor? Que no murió en ese momento, sino que más bien, ¿qué fue lo que sucedió en ese lugar en el pasado? Que ni siquiera podemos imaginarnos qué momento fue. Ellos hablaron y acordaron que así sería. Y como Dios dijo que así sería, así es. Porque Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios no es hombre para que se arrepienta ni para cambiar de posición. Por lo tanto, Dios lo dijo que Él sería inmolado, y eso ocurrió 6.000 años después de la creación de este planeta y hace 2.000 años atrás. 4.000 años, perdón, después de la creación de este planeta y hace 2.000 años atrás. Entonces, cuando se produce tristeza o dolor por el pecado, es cuando vislumbramos ese sacrificio acordado y prácticamente hecho antes de la fundación del mundo. Eso produce dolor en nosotros, que Él haya decidido eso y lo haya hecho prácticamente porque Dios lo dijo, y produce arrepentimiento saludable o arrepentimiento para salvación de lo que no hay que arrepentirnos. Es decir, o más bien Dios no se arrepiente de esto, porque Dios claramente quiso hacerlo, Él quiere hacerlo. De tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo, se dio a sí mismo. Él lo ama. Por lo tanto, eso no es una obra de la cual Él deba arrepentirse, de ninguna manera. Más el dolor de este siglo, fíjense en esto, y este es el falso arrepentimiento, más el dolor de este siglo obra para muerte. Es decir, el dolor que me causa a mí por la consecuencia, porque de este siglo está anunciando a las cosas del mundo, es decir, los jovencitos que tienen relaciones íntimas sin estar casados, ojalá que no vayamos a quedar embarazados, que no vaya a pasar nada, y hay miedo, Dios, por favor, perdóname, nunca más lo vamos a hacer. Y finalmente no hay embarazo y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque había solamente dolor o miedo, mejor dicho, a la consecuencia. Eso también lo menciona el Camino a Cristo, no lo vamos a leer todo, pero lo menciona allí en relación a eso, y ese dolor de este siglo claramente produce tristeza o perdición, más bien en cuanto a este arrepentimiento. Víctor, te dejo la palabra. Así es, Ítalo. Bueno, qué importante poder dirigirnos ahí al camino a Cristo, como tú bien lo referías, con respecto al arrepentimiento, porque verdaderamente ese es el concepto de arrepentimiento. Es un pesar por el pecado, entendiendo un dolor por lo que nuestros pecados le causaron a Cristo, porque fueron nuestros pecados los que exigieron la muerte de este Salvador. Por eso es que cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz del Calvario, somos atraídos a Él. La cruz es como un imán que nos atrae a Cristo, y cuando le vemos a Él, pues el pecador ha de exclamar, ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por nosotros que somos las víctimas? Ese es el arrepentimiento genuino. Quien va a Cristo porque Él es el que produce
ese arrepentimiento. Cristo produce el arrepentimiento. Él hace que nosotros nos arrepintamos. Y Él también hace que Él pueda darnos ese perdón que transforma el corazón. Por eso dice que es un abandono del pecado. En otras palabras, el arrepentimiento nos lleva a nosotros a recibir el perdón de Dios, y por medio de ese perdón hay una transformación, hay un abandono del pecado, porque eso es perdón, el perdón verdadero que produce un verdadero arrepentimiento, como tú lo leías ahí en 2 de Corintios, que no es el arrepentimiento que experimentan generalmente las personas del mundo. O vamos a hacer un contraste bíblico entre Pedro y Judas. Pedro pecó contra el Señor, mas se arrepintió y experimentó una reforma, una transformación del corazón. Pero Judas no vio un arrepentimiento genuino en su pecado, sino que más bien sintió miedo y dolor por ese pecado, pero no quiso abandonarlo. Se aferró a él, de tal manera que ese pecado que lo llevó a la muerte, a suicidarse, de tal manera que eso es lo que produce el pecado. El pecado produce en la mente del ser humano tal ignominia, tal agobio, que nos lleva a nosotros más bien a desear la muerte. Y eso por no comprender el carácter de Cristo, por no comprender su amor, por no comprender su bondad, por no entender que mis pecados lo llevaron a Él a morir en la cruz del Calvario. Cuando yo comprendo eso, entonces Él me atrae por medio de la cruz. Y además, como dice el Camino a Cristo, ahí en ese mismo capítulo, Ítalo dice que por medio del Espíritu Santo obra en nosotros por medio de influencias visibles e invisibles, atrayéndonos. Es decir, nosotros ni siquiera podemos ir a Cristo, Él nos atrae. Antes de que nosotros podamos comprender que Cristo murió por nosotros, es Él el que nos está atrayendo. Es Cristo el que está haciendo la obra. Y eso es lo que hace el poder de Dios y la justificación de Dios. Quisiera compartir la cita, Ítalo, de Fe y Obras, para leerla y podamos ver también qué nos dice esta maravillosa cita del Espíritu de Profecía en relación a el perdón, a el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero, como lo leímos y como tú lo decías, Ítalo, produce un pesar por el pecado, pero también un abandono del mismo. Ahora, yo quisiera comentar que ese perdón es lo mismo que justificación. Perdón y justificación es una y la misma cosa. Cuando el Señor me perdona, Él no solamente me está declarando justo, Él me está haciendo justo. Él me perdona, pero me transforma, me da la justicia de Cristo. En Fe y Obras, nosotros podemos leer lo siguiente en la página 103, párrafo 1. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar, es decir, perdonar al pecador por los méritos de Cristo, dice, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. En otras palabras, cuando el Señor me perdona, el Señor me da el manto de la justicia de Cristo. Por eso es que la justicia de Cristo o el manto de la justicia de Cristo no es una tapadera, no es un manto para cubrirme ahí de los pecados, y mientras Cristo me cubre con ese manto, entonces yo sigo viviendo como un pecador, transgrediendo la ley de Dios. No. De eso no se trata aquí el arrepentimiento. De hecho, cuando Primera de Juan dice que Dios, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué implica limpiar? Limpiar es purificar, quitar el pecado, como lo hacían allá en Levítico 16 en el día de la expiación. Eran purificados los pecados, era limpiado el santuario celestial y por lo tanto había una obra de purificación también en el corazón del ser humano. Lo mismo ocurre con el perdón. El Señor nos perdona, pero si yo sigo practicando el pecado, como dice la cita, ese manto de la justicia no me cubre a mí. El manto de la justicia no puede cubrir a alguien que practica el pecado. Y la cita sigue diciendo, Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación, es decir, el perdón. Antes de que Él pueda darme esa justificación, ese perdón,
tiene que haber una entrega completa del corazón. Y dice, y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Esto está en armonía, Ítalo, con lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? Cristo no solamente está manifestando su sangre o presentando su sangre delante del trono de Dios. Cristo no solamente está presentando sus méritos y diciéndole, Padre, yo he muerto por la humanidad desde antes de la fundación del mundo y entonces el que cree en mí será salvo. No solamente no es eso. Mientras Cristo presenta sus méritos, Cristo dice que también imparte su justicia al desvalido agente humano. Él entrega su justicia y por medio de esa justicia es que nosotros somos vestidos con el manto de la justicia. Pero ¿cuándo es que nosotros podemos decir que esa justicia es nuestra? Cuando por la fe nosotros abandonamos el pecado y no lo practicamos más. Mientras se practique el pecado, es imposible decir que tenemos la justicia de Cristo. Por eso el verdadero arrepentimiento implica eso, pesar por el pecado y abandono del mismo. ¿Quién hace eso? Cristo. Cristo lo hace a través del perdón y la justificación. Amén. Amén. Ahora, como tú bien decías, ese acto no es una situación en el tiempo separada, o sea, abandono los pecados y Dios ve que abandoné y ahí Él me va a dar su justicia. No, estamos diciendo evidentemente, y como lo muestra la obra en el santuario, donde Jesús se encuentra con esta mujer adúltera, que era uno de los textos también que aparece en la lección, le dice, vete y no peques más. Entonces hay un perdón, un dejar de pecar, abandono del pecado y al mismo tiempo el poder o la habilitación para no volver a pecar. Entonces es el mismo acto, como tú bien decías, la justicia y el perdón es lo mismo, es decir, cuando se te da perdón, se te da poder para no volver atrás. Esto el sábado pasado estuve predicando y una mujer, una niña, pero en realidad una joven, acerca de esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando volvemos al mismo pecado que en el cual ya pedimos perdón? Bueno, Elena White, ahí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, dice que si nosotros viviéramos una vida, o la iglesia, él pone en panorama la iglesia, viviéramos una vida en la cual aplicáramos el verdadero arrepentimiento, la iglesia iría en un ascenso y probablemente ya ni siquiera estaríamos acá. Entonces, pero ¿por qué nuestra vida espiritual o la de la iglesia, la radiografía de la iglesia, pareciera que va hacia abajo? En realidad, sí va hacia abajo. Muchos de nosotros el carácter no cambia, no es modificado, 30, 40 años y parece que somos peores de lo que éramos al principio. Entonces, esto es muy extraño, si cuando el verdadero arrepentimiento produce transformación. Y la conclusión de ella es que es simple. En realidad, no se ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, no se ha experimentado el recibir la justicia de Cristo, porque si se experimentara, no se volvería atrás. Esto está en Romanos capítulo 6, en relación al nuevo nacimiento. El que ha muerto y ha resucitado no vuelve a morir, dice Romanos 6. ¿Por qué? Porque ha resucitado como Cristo ha resucitado. El que ha muerto en Cristo y Cristo resucitó, no se quedó muerto. Entonces, el que está muerto en Cristo tiene asegurada la resurrección. Por lo tanto, nuestro trabajo es morir, entregar esos pecados allí al santuario celestial por medio del Espíritu Santo, el que me convence, y yo acepto eso. Lo acepto y digo, sí, eso soy, lo entrego a Dios y recibo el poder para no volver atrás. También otro elemento muy interesante que tú comentabas era eso del perdón. Tal vez alguien se pueda estar preguntando, bueno, ¿y si Dios ya nos perdonó antes de la fundación del mundo, como lo mencionábamos al principio, ¿para qué le vamos a pedir perdón entonces? Bueno, esto se puede entender muy fácilmente cuando dos personas tienen un conflicto y porque la una haya perdonado a la otra sin que ésta venga, no significa que haya recibido el perdón. Para recibirlo deben conversar, claramente. Debe haber una relación para escuchar la voz que dice, te perdono. En este caso, el perdón de Dios ya se dio desde un principio, pero yo no lo recibo hasta que voy a Él por medio del Espíritu, acepto ir a Él, lo recibo y de esa manera yo escucho su perdón. Cuando yo escucho su perdón, escucho esa misma palabra creadora que crea en mí justicia,
crea en mí buenas obras. ¿Se fijan cómo funciona? Entonces, sí, el perdón ya se dio, pero no lo vas a tener hasta que lo escuches por ti mismo. Y la única forma de escucharlo por ti mismo es por medio de la escritura, la cual produce fe, porque la fe viene por el oír. Esto a mí me parece espectacular, Víctor, porque las cosas realmente tienen una armonía muy, muy interesante. Ahí mismo en el camino a Cristo, un poquitito más adelante en el mismo capítulo, se menciona algo acerca de cuando nosotros o solemos errar en este punto, que es una pregunta que se hace acá. Y dice, precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda de que Cristo quiere darles. ¿Por qué? Porque estamos en una mentalidad del antiguo pacto, en la cual debemos hacer algo. Y fíjense lo que dice. Piensen que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, que es justo la premisa que quisimos romper desde un principio de este resumen. Piensan que tienen que hacer algo primero. Esta cita debería haber estado ahí el día sábado. Y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Fíjense, esto es una blasfemia prácticamente, y aquí la presenta, que esto no es como funciona la palabra de Dios. Es verdad, dice acá, que el arrepentimiento precede al perdón, evidentemente, de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado, pero quebrantado por el Espíritu, y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? Tremendo. ¿Debe hacerse el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Y el texto siguiente dice con toda fuerza, dice, la Sagrada Escritura no enseña eso, que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo, porque eso es justicia de Dios. Dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La virtud proviene de Cristo, es la que nos induce al arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara y muy cuando dijo a los israelitas, a esto Dios le ensalzó a su diestra por príncipe y salvador a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de Cristo. Por lo tanto, mentalidad de antiguo pacto es creer que yo debo arrepentirme para poder obtener el perdón. No, Dios da el arrepentimiento. Ir a Él, así como estás. Si no sientes ni siquiera la necesidad de leer la Biblia, anda así a Dios y preséntale tu caso que Él ya conoce y pídele que Él obre el querer como el hacer. De hecho, la lección, cuando hablamos acerca de la fe, allí había un punto que nosotros no tocamos acá, pero que en la iglesia alguien lo tocó, me pareció muy interesante, donde este hombre pidió por su hijo que estaba endemoniado y le dice, creo, Señor, que tú puedes, pero ayuda a mi incredulidad, le dice él. Es decir, creía, pero no tanto. Por lo tanto, y fue sincero con Dios. Creo, pero mi fe no es tan suficiente como para tener certeza de que tú vas a aliviar a esta persona. ¿Y Dios qué hizo? Dios salvó a este endemoniado, que era su hijo, lo sanó. Entonces, ¿lo sanó con esa fe poquitita? No, porque la petición de este hombre era, dame más fe. Y recibió lo que estaba pidiendo. Fue así como estaba, sin nada de fe, fue a Cristo y fue resuelto su problema, porque en Cristo están todas las dádivas del cielo. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito ahora para mencionar y para ver estos mismos atributos. Ahí, en el fondo, esto se mencionaba un poco en el día, y tú ya lo mencionaste ahí también, Víctor, en el día domingo y también un poquito más adelante, el día miércoles y jueves, acerca de las vestiduras. Leo solamente para introducir ahí lo que dice Zacarías 3.4 e Isaías 61.10, dice Zacarías 3.4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Claramente porque ya no hay pecado, porque la vestidura no se pone, como tú bien dijiste, sobre la suciedad. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y lo dice con todas sus letras. Quitó el pecado y le puso la justicia. Y 61.10 dice, de gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Víctor.
Bueno, cualquiera podría decir, bueno, este texto de Zacarías se refiere cuando Cristo venga y entonces ahí Él nos quite a nosotros el pecado y nos dé su justicia y bueno, vamos a ser perfectos a partir de la venida de Jesús y no antes. Alguien podría decir eso, ¿cierto? Pero el texto no dice eso. Si lo ponemos nosotros, por ejemplo, Ítalo, en armonía con la parábola de la fiesta de las bodas, que está en Mateo capítulo 22, que también es bien interesante y aparece en la lección, esta parábola dice así, la voy a leer rápidamente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y noten, volvió a entrar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los tomaron. Y al oír el rey se enojó y enviaron sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Atención con esto. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Si hay un llamado a las bodas, quiere decir que hay un acontecimiento que está ocurriendo y que han de entrar para participar de esas bodas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Es decir, hay un juicio, se está haciendo un juicio investigador, se está haciendo un análisis, se está haciendo un juicio investigador en el que Dios está investigando algo. Y él está viendo que alguien ha entrado ahí y no tiene algo. ¿Qué es lo que no tiene? No estaba vestido de boda. Vamos a ver qué significa eso. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este evento nos está diciendo a nosotros que aquel que entra y que no tiene o no está vestido de bodas es echado fuera. Ahora, este elemento indica no que cuando Cristo venga, Él va a permitir que todos aquellos que fueron invitados estén en el cielo y de repente Él se da cuenta que en el cielo hay uno que no está vestido y entonces lo va a lanzar al infierno. No, no, no. El Señor no va a hacer eso porque el texto tampoco lo está diciendo. Sería como torcer las escrituras y tratar de decir que este evento sucede allá en el cielo. Más bien, para entrar a ese banquete de bodas, para entrar a ese banquete de bodas, debemos tener las vestiduras de la boda. ¿Y qué son estas vestiduras? Son las vestiduras de la justicia de Cristo, como lo dice Apocalipsis, capítulo 3, a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin y que aplica para nosotros como adventistas, se nos dice a nosotros, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, para yo cenar con el Señor, para yo cenar, ¿qué tengo que tener? Bueno, unos versículos más atrás, en el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas. Claro. Para vestirte. Aquí está la clave. Para yo poder cenar con el Señor, yo tengo que tener las vestiduras blancas. ¿Y qué son esas vestiduras? Muy sencillo. Esas vestiduras son la justicia de Cristo. La justicia que se recibe por la fe, Ítalo. Esa justicia que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Yo no puedo cenar con el Señor y tampoco puedo vencer como Él venció si yo no tengo las vestiduras de Cristo. Si la vestidura de Cristo me es dada, quiere decir que esto no es una tapadera para el pecado. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en su vida perfecta
viviendo en nosotros y obrando según su voluntad. Por eso es que el texto dice que aquellos que entran no pueden entrar si no tienen estas vestiduras. Es decir, yo no puedo heredar el reino de Dios si mi carácter no ha sido perfeccionado por la justicia de Cristo. Simplemente quiero compartir, Ítalo, una cita que no te la compartí a ti, pero yo la quiero leer y decir dónde está, que se encuentra en Cristo en su santuario, página 100, párrafo 4. Rápidamente la voy a leer. El profeta dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego refinador y lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y a los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Malaquías 3:2-3. Los que vivan en la tierra, ahora ya va a explicar esto, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula y sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia y de los esfuerzos que Él puede dar, por medio de ellos, esos esfuerzos, dice, serán vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador, que es la parábola, mientras prosigue el juicio investigador, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación y de eliminación del pecado en el pueblo de Dios, es decir, en la iglesia, en el pueblo de la Odisea. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del tercer ángel, es decir, Apocalipsis 14. Ahí está el mensaje de la justificación por la fe. Esa es la clave. El mensaje de la justicia de Cristo que está en Apocalipsis 14, donde ya dice que esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14, es porque en ese mensaje se encuentra el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje que ha de purificar un pueblo por medio de los méritos del Salvador atribuidos a nosotros y que por la fe lo recibimos y se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ítalo. Amén, amén, Víctor. Realmente maravilloso porque claramente esta situación de refinamiento, de pureza, de santidad, es una obra previa a la segunda venida y que no es tan solo una presentación gloriosa de aquellos que son salvos, sino que esto sin duda tiene una finalidad, la cual es vindicar el nombre de Dios, de que él haya sido tratado como un mentiroso, como un Dios que no ama. A esta demostración de lo contrario se hace con personas que sí aceptan por su propia voluntad el vivir como Cristo, el recibir su ley en su corazón y vivir claramente en plena obediencia, refutando absolutamente con una experiencia real lo que Satanás dijo desde un principio, que esto era imposible. Así que realmente tremendo esta parábola. Espero que no tenga doble interpretación teológica. Algunos insisten con cosas bien extrañas. Claramente esto está enmarcado en el juicio investigador, como tú bien dijiste. Allí Apocalipsis 19:8 también menciona lo mismo, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, en relación a Apocalipsis 3, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, que es la justicia de Cristo. Y de hecho el día jueves es como para enmarcar algunas cosas que dicen allí, solo que no está el contexto de cuando esto se presenta. Creo que es una manifestación un poco de lo que sucede, pero aquí estamos aclarando evidentemente que esto es hasta el fin del tiempo de la gracia. Y dice la cita palabra de del gran maestro que está en el día jueves: el lino blanco, que tú bien lo dijiste, dice, es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Y luego ahí se menciona una historia acerca de Adán y Eva, los cuales tenían la justicia de Cristo, que era ese manto incluso físico, porque era un manto de luz, que era una representación de la justicia que nosotros es invisible para nosotros, pero que se manifiesta en acciones visibles, que es la obediencia, y de hecho están escritas en el libro de las memorias, en el juicio mismo investigador, que es el que tú leíste. Por lo tanto, esa justicia estaba en Adán y Eva hasta
que pecaron. Mientras hubo pecado, mientras no hubo pecado, hubo justicia. Cuando apareció el pecado, esa ya dejó de existir como una manifestación visible. Y luego ahora ellos debían adquirirla por la fe. Ya no debía verse como un manto de luz, sino que más bien debía extenderse sobre ellos desde lo alto, como dice el Evangelio, hacia su interior y hacia afuera, en una obediencia a los mandamientos de Dios. Quiero finalizar, Víctor, este comentario por mi parte con una cita que la hemos leído, la hemos compartido, no acá todavía, pero en otros comentarios también de la escuela sabática, que está allí en los lugares celestiales, y hace alusión a esta falsa concepción no bíblica del arrepentimiento y de las obras y de lo que yo hago frente a Dios y que obviamente estas vestiduras las cuales se me dan, que es la justicia de Cristo y esa relación con Cristo en su mesa, comiendo de estas cosas que son gratis, de las cuales Dios nos invita a comprar también, claramente son cosas que el Señor nos regala y son evidentemente la manifestación de su nuevo pacto sobre nosotros que viene a aplastar aquello que hoy día existe, esta conciencia de obras muertas, como dice Hebreos 9. Entonces, aquí dice la cita de los lugares celestiales, página 14, dice, Dios propone cooperación a sus frágiles y descarriadas criaturas, a quienes ha colocado en terreno ventajoso. Ya es interesante lo que dice, por todo lo que hemos dicho, es decir, los elementos que Dios entrega para la salvación, para poder avanzar, realmente nos colocan un terreno ventajoso en ese sentido, y esa cooperación en la cual Dios nos está pidiendo participar, hay que colocarla sobre su clara plataforma, para no confundirnos. Dice, por un lado, hay infinita sabiduría, este es Dios, sabiduría, amor, bondad, compasión, poder, que viene desde la eternidad, como lo decíamos desde un principio. Y por otro lado, el ser humano, debilidad, pecaminosidad absoluta, impotencia, pobreza, dependencia. O sea, ya nos está colocando un panorama de cooperación extrañísimo, en el cual uno hace el 100 y el otro no puede hacer nada porque no tiene los elementos. Es decir, eso es lo que está haciendo Elena White con esta descripción. Al hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios. ¿Bajo qué forma? Entonces, en la salvación de su propia alma. ¿De qué manera? Ha de recibir a Cristo como su salvador personal y ha de creer en él. Eso es exactamente la cooperación. Recibir y creer es su parte en el contrato o en este pacto que podríamos que mencionamos desde un principio y que lo hemos venido mencionando hace mucho rato y que tal vez para algunos es un concepto nuevo, el pacto eterno. Nuestra parte en este contrato, nuestra parte en este trato con Dios, en esta interacción con el Señor, en esta relación, es simplemente lo que está escrito allí. Recibir y creer. Recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, el cual trae justicia, vestiduras blancas, perdón, arrepentimiento de los pecados, todas las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él trae eso cuando recibimos a Cristo. Si creemos en eso, podremos recibirlo. Por eso nuestra parte en el contrato, en esta relación con el cielo, es creer que Cristo hace eso y recibirlo, justamente. Entonces, damos gracias a el Señor por lo que hemos podido ver, Víctor, hasta acá. No sé si tú quieres tener también algunas palabras finales para ir terminando. Antes de eso, les invitamos a todos a que puedan suscribirse, a compartir esto, porque realmente hemos visto cómo el mensaje de Dios ha ido avanzando, no tan solo a partir de la claridad que la misma Escritura nos va permitiendo, sino que el Espíritu Santo también a través de la Escritura y no tan solo eso, sino que también a través de los acontecimientos que hemos estado viendo. Más adelante, con la ayuda del Señor, esperamos poder también compartir algunas de estas cosas más allá del mensaje de la escuela sabática. Así es que compartan esto para que muchos otros puedan conocer acerca de esta justicia que nos es dada desde la eternidad para cada uno de nosotros. Víctor.
Amén. No, Ítalo, simplemente decir que la palabra de Dios o la efectividad del perdón va en el poder de la palabra de Dios. Ahí va la efectividad del perdón. Por eso es que a nosotros no se nos pide nada, sino simplemente creer. Porque cuando yo creo en la palabra, esa palabra, como decíamos al principio, trae vida, lleva la misma vida y el carácter de Dios. Y esa palabra es la que hace la obra. Por eso es que tenemos que depender solamente de las promesas de Dios, creer y recibir. Creer que Dios es justo y recibir esa justicia, recibirla por la fe. Así como el Señor dijo ahí en Marcos capítulo 2, versículo 5, tus pecados te son perdonados cuando vio al paralítico. A ti te digo, levántate. Y no se levantó al otro día o se levantó semanas después. Al instante, de inmediato se levantó. ¿Qué fue lo que lo levantó a él? La palabra pronunciada lo levantó y él tomó su lecho y andó. Así que nosotros también somos pecadores y no podemos expiar los pecados por nosotros mismos, dice el camino a Cristo, pero debemos creer en la promesa del Señor. Podemos creer en Él, podemos permitir que su palabra se cumpla y si podemos permitir eso, entonces esa palabra nos es dada, no nos resistimos, cedemos a los encantos incomparables de Cristo y pues Él hace la obra en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a orar para finalizar. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted nos ha regalado su amor desde antes de que cada uno existiéramos, pero en su mente ya estábamos allí. Y al mirarnos, Señor, al traspasar los siglos, usted ha podido proyectar su amor y su misericordia muriendo en la cruz, estando ahora en el lugar santísimo. Cosas que no son de emergencia, cosas que no vinieron producto del pecado, sino que son manifestación clara y evidente de ese amor eterno, de esa misericordia eterna, la cual ha existido por siempre, desde mucho más allá de nuestra propia imaginación. No le pedimos a Dios que nos ayude a imaginarnos ese momento, sino que simplemente a creer. Ayúdanos, Dios, a creer, a tener la fe de un niño, el cual cree esto de forma sencilla, a creer que usted así lo prometió y el poder viene desde allá, el perdón viene desde allá. Ayúdenos a oír el perdón que fue pronunciado en ese momento a cada uno de nosotros como un padre perdona a sus hijos y a través de esa palabra creadora nuestras conciencias sean vivificadas. Gracias, Dios, por todos aquellos que escuchan. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima lección, que es ya la número 11, la cual lleva por título Contratiempos. Contratiempos, bueno, vamos a ver exactamente a qué es lo que se refiere esta lección, así que nos veremos en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Justicia y misericordia.